La bruja enamorada. Ella no era un vampiro, pero maldita la gracia que le hacía que le tocasen al timbre a las 12 del mediodía, despertándola. Y deseó que quien había llamado, de hecho, seguían insistiendo, fuera alguien al que pudiera herir en su amor propio con un conjuro antiestético, plantándole un gran grano en la punta de la nariz. Justo cuando puso su mano en el tirador de la puerta, vio en el espejo del recibidor los pelos de bruja que tenía, y después de intentar inútilmente acomodarlos con las manos, tuvo que volver al dormitorio a por una goma, mientras los timbrazos la perseguían por el pasillo. «Ya voy, joder», acertó a decir antes de entrar en el dormitorio. Cuando salió, recogiéndose el pelo, sus labios se movían frenéticos repitiendo una y otra vez: «Por el poder de la luna risueña y el humor de la estrella fugaz, que surja en su nariz, sin demora, un grano rojo, brillante y audaz». Al llegar junto a la puerta de nuevo, se miró en el espejo. Se humedeció el dedo índice con saliva y se lo pasó por las cejas. Otro timbrazo la descompuso el gesto. Con una mano en el tirador miró por la mirilla. Al otro lado de la puerta no había nadie. «¿Qué significa esto?», murmuró entre dientes, y aproximándose hasta que tuvo la cara aplastada contra la puerta, se esforzó por dar de sí todo lo que pudo el espacio de calle que veía a través del visor, en vano. Se retiró de la puerta y se encogió de hombros mirando al espejo. El espejo le devolvió el mismo ademán, pero la imagen hizo algo más. Estiró 3 dedos de la mano derecha y, sonriendo, los fue cerrando uno a uno, como si se tratara de una cuenta regresiva. Cuando cerró el último dedo, el timbre volvió a sonar. Se abalanzó contra la puerta, abriéndola de golpe. No había nadie. Registró con la mirada, moviendo la cabeza a derecha e izquierda, el espacio de calle que pasaba ante su casa y no notó nada extraño. Volvió la cabeza para mirar al espejo. Allí su imagen hizo algo sumamente sospechoso. Se tapó la boca con una mano, como si intentara aguantar la risa. Grandullona, aquí abajo». En el mismo momento que escuchó estas palabras, algo tiró de su pantalón del pijama, y no pudo evitar dar un salto hacia atrás. Su mirada se repartía ahora entre su imagen en el espejo, que se reía, y el pequeño personaje, no más de 60 centímetros de altura, que estaba parado en el umbral de la puerta. «¿Es usted Julia Bonajo?» «Julia Bo». «Espere». El homúnculo sacó una tarjeta del bolsillo derecho de su chaqueta y leyó: «¿Julia Bonajo Lidova?». Admirada, Julia tardó 3 segundos en responder. «Julia Bonajo Lidova, ese es mi nombre», admitió Julia, intentando no parecer demasiado sorprendida. «¿Puedo pasar?», preguntó el hombrecito a continuación, limpiándose las suelas de los zapatos en el felpudo de la entrada, dando por hecho, al parecer, que la respuesta sería afirmativa. Julia miró al espejo buscando la aprobación de su imagen, pero allí solo vio la expresión sorprendida de su reflejo. Al fin se decidió. «Pase, por favor», dijo, haciéndose a un lado. «Supongo que tendrá usted un gato». «No me gustan los gatos», objetó el pigmeo, olfateando el aire del recibidor. «No, no tengo gato», aseguró Julia, deseando, sin embargo, haberlo tenido. Un sentimiento hostil empezaba a gestarse en el cerebro de la mujer hacia aquella cosita petulante. Cierto que el enorme grano en la nariz del hombrecito no dejaba de recordarle que ella también tenía sus defectos, y eran bastante censurables. Con un brazo extendido y el cuerpo inclinado hacia adelante, Julia indicó a su invitado la dirección del salón, a mano derecha. Por la posición de su cabeza al entrar en el salón, un poco echada hacia atrás, Julia adivinó que Lilliput estaba olfateando el aire. De ese modo conoció que pese a su tamaño mini, aquel bastardo podía albergar prejuicios, y uno muy obvio, al parecer, era que las brujas son unas mentirosas redomadas. Por eso, con un tono de voz algo irritado, que dio a sus palabras un matiz más agudo y áspero, no pudo dejar de advertirle: «Ya le he dicho que no hay gatos». «Sí, sí. Claro», fue lo único que dijo el insidioso petiso. A decir verdad, cuando lo vio limpiarse tan tercamente las suelas de sus relucientes zapatos en la alfombrilla de la puerta principal, Julia había intuido que negarle la entrada a aquel champiñón no iba a hacer que desapareciera de su vida, y que, tarde o temprano, volvería a aparecer en ella, quién sabe si con un aspecto más intimidatorio. Que hasta el momento no se hubiera identificado, evidenciaba una autoridad encubierta de la que se valía para comportarse como un maleducado, poniendo a prueba la paciencia de la joven. La falta de paciencia era un aspecto relevante de su carácter que siempre la había ocasionado problemas. «En fin, usted debe de estar preguntándose quién soy yo,
y sería sorprendente que mi nombre no le resultara familiar. No dudo que ha tenido ocasión de escucharlo. El hombrecito dijo esto girando sobre sí mismo para observar la estancia donde se encontraba. Por su expresión apática estaba claro que no esperaba otra cosa que lo que vio. Por su parte, Julia no respondió nada. Como si imitaran el redoble de un tambor anunciando un hecho extraordinario, había advertido en las palabras de la miniatura una presunción ampulosa y arrogante, y optó por quedarse en silencio, retando a aquel infatuado don quien soy yo. «Soy Herminio Fanta», dijo el hombrecito, jactancioso, empinándose sobre las puntas de sus zapatos, haciendo con ello más ostensible el grano en su nariz. A Julia aquel nombre no le dijo nada y no pudo dejar de dirigir a Herminio Fanta una mirada interrogante, cargada, a su pesar, de desprecio. El hombrecito interpretó bien aquella mirada que destilaba desdén, y herido en su amor propio no tardó ni un segundo en añadir, levantando la voz: «Soy supervisor del velo en grado 3, señorita. Y vigía del umbral en grado 1. Luego, el insospechado polizonte, revelando los motivos de su visita, añadió de manera sosegada: «Y hay una denuncia contra usted». Julia se quedó helada. Un supervisor del velo y vigía del umbral, nada menos. Qué estúpida se sentía. Ahora mismo solo deseaba que la tierra se abriera y se la tragara. ¿Y qué había dicho de una denuncia? ¿Había oído bien? ¿Una denuncia?, se atrevió a preguntar Julia con un hilo de voz. Sí, confirmó el pequeño centinela del velo, y para enfatizar más su afirmación, elevando un dedo en el aire, con una gangosa inflexión nasal de la voz, cargada de una falsa afectación, agregó: «Por supuesto». Aprovechando que su interlocutor se paseaba por el salón examinando los retratos que colgaban de las paredes, Julia se había vuelto 2 veces hacia el gran espejo situado en la pared a su espalda, esperando obtener alguna ayuda, pero no descubrió en él más que el interrogante de su propia expresión. La mujer midió bien lo que iba a decir. «¿Quién ha puesto esa denuncia, señor?», preguntó, haciendo una casi imperceptible pausa antes del señor, dejando notar lo mucho que le costaba rebajarse ante nadie. Sea como fuera, el respeto implícito en la palabra señor pareció agradar a su minúsculo visitante, que conciliador, sin apartar la vista de uno de los retratos, una mujer pelirroja con un voluminoso y elevado peinado Poufaussentimen, indicó: «Parece evidente que se da cuenta de la seriedad del asunto». Y señalando al retrato que miraba, inquirió: «¿Cómo se llama la dama?». Julia, sorprendida por la pregunta, dudó unos instantes antes de contestar. «Es Carlota Wagner, mi tatarabuela». «Sí, la conozco», aseguró el otro, moviendo afirmativamente la cabeza, aunque con una gravedad pesarosa, y volviéndose hacia Julia, declaró: «Eso explicaría algunas cosas». Tras dejar de cabecear, repentinamente pareció acordarse de alguna cosa importante, y, palmoteándose el cuerpo, sus manitas rechonchas de bebé se detuvieron a la altura del pecho. Del bolsillo interior de la chaqueta sacó algo, que solo al desdoblarlo cobró significado, si bien, finalmente, no fue la hoja de papel que parecía ser, sino una pantalla táctil de computadora, eso sí, tan fina y modelable como una cuartilla. Ante lo cual Julia no pudo dejar de decirse: «Joder con el arcano, y nosotras con bolas de cristal». Sentado en la alfombra, sobre la que primero había extendido un inmaculado pañuelo blanco a modo de guardapolvo, con lo que, si él lo creía así, su dignidad no sufría tanto, el vigía del umbral en 1er grado se dedicaba a toquetear su pantalla táctil, hasta que, con un suspiro, enderezando el tronco, exclamó: «Ya te tengo. María Julia Eleonora Casilda Rafaela Montenegro y Villaseñor Bonajolidova». El gnomo, pues no parecía otra cosa aquel ser mínimo sentado en el suelo con las piernas cruzadas, levantó la vista de la pantalla y se quedó observando a la mujer que tenía delante, examinándola como si fuera un rarísimo espécimen con múltiples extremidades y un par de antenas. Solo después de un rato dejó de mirarla y volvió a inclinarse sobre lo que debía ser el informe del caso Bonajolidova. «Bien, señorita». Herminio Fanta se detuvo, dudando, y levantando la cabeza preguntó a Julia: «Dígame antes de nada cómo desea que la llame». «Solo, Julia», respondió ella, afectando una humildad que estaba muy lejos de experimentar. «Bien, solo Julia», convino el gnomo, y tornó a hundir su cabecita de alfiler en el informe para decir con tono incisivo: «Al parecer ha usado usted un conjuro registrado por una tal Vandalita 666/0.2, que es quien la ha denunciado. Ahora procederé a tomarle declaración. Si necesita un abogado dígalo y le conseguiremos uno a través del espejo.
y al decir espejo elevó la cabeza y apuntó con su mentón retraído, producto de una indecisión congénita, al espejo colgado en la pared detrás de Julia. Bueno, balbuceó Julia, girándose a su espalda, realmente, no sé. Herminio Fanta hizo caso omiso a las dudas de la mujer e intentó proseguir con el interrogatorio. Bien, empezó diciendo, pero enseguida una voz entusiasta le interrumpió. Hola, Julia. Hola, señor supervisor del arcano. El señor Fanta, que se había inclinado de nuevo sobre su terminal inalámbrico, levantó la cabeza y miró al espejo con gesto de disgusto. Rumiando las palabras, dijo: «¿Supongo que es usted el abogado de la señorita Julia?» «Sí, señor». Reconoció la cara risueña de un hombre en el espejo. «Bien, le informo que su clienta está acusada de una infracción de derechos de autor, en forma de utilización de un conjuro registrado previamente por la...». Aquí Fanta se detuvo y consultó el informe, hecho lo cual, prosiguió: «Conjuro registrado previamente por la señora Vandalita 666/0.2, que declara, además...». Fanta elevó un dedo en el aire, que el conjuro en cuestión es invención suya. Ahora, como iba diciendo, procederé a tomar declaración a su clienta. Julia, encarándose con el rostro del espejo, abriendo mucho los ojos y elevando las cejas expresivamente, articuló una frase sin sonido, aunque muy significativa. «Haz algo». El rostro en el espejo, a cambio, le devolvió una sonrisa de oreja a oreja. «Señorita Julia», intervino, con entonación severa, Fanta, «míreme a mí». A Julia no le quedó otra opción que volverse y mirar al hombrecito. «Bien», repitió por tercera vez Herminio Fanta, que había vuelto a inclinar su cabeza sobre la pantalla. «Empecemos entonces. Antes de nada, le informo, señorita, que su declaración, como es habitual en estos casos, será grabada, ¿lo entiende?». Y al decir esto, sin cambiar de posición, elevó su vista por debajo de las cejas hasta encontrar los ojos de Julia, quien movió afirmativamente la cabeza, lo que provocó que aquel ridículo inquisidor sentado a lo indio en su alfombra soltase otro «bien». Después de lo cual, y tras hacer una pequeña pausa para aclararse la voz mediante una comedida tosecilla, que revelaba una autoridad contenida, inició el interrogatorio, en el que la entonación interrogativa de las preguntas que leía en su computadora portátil parecía diluirse hasta alcanzar un tono aseverativo. «Niega», leyó, deslizando un dedo por el brillo frío de la pantalla, «que ha vendido el conjuro llamado Susurro de Primavera sin retribuir derechos de autor a su creadora, sacando de ello pingüis beneficios económicos, y, para que conste, repito aquí el susodicho conjuro. Oh viento juguetón, que al alba susurras. Lleva mis palabras al oído de su alma. Que su corazón, tan libre y audaz, se encienda de amor con un toque fugaz. Que el sol en su risa se refleje y brille. Y cada mirada, como estrella, titile, con un beso de luna y el rocío en el mar. Que su corazón, como fuego, comience a bailar. Que el destino lo guíe y al tiempo se rinda. Que este amor crezca como flor en la brisa. Así lo deseo, con alegría y calor. ¿Que se encienda en su pecho el más dulce amor?». Julia giró la cabeza para mirar el espejo. Su abogado seguía sonriendo, pero aparte de esto no decía nada. «Señorita Julia, ¿qué responde?». La voz autoritaria de Fanta la apremiaba a responder. Antes de apartar la mirada del espejo para volver su atención al interrogatorio, su abogado la dedicó un absurdo guiño, cuyo significado le fue imposible descifrar. «Lo niego», respondió Julia. Tenía el presentimiento de que si se volvía en ese momento descubriría a su abogado siguiendo con la vista su dedo índice intentando tocarse la punta de la nariz. «Niega también». La voz inmisericorde del supervisor se impuso a los pensamientos de Julia, que junto con el conjuro de amor Susurro de Primavera, asimismo, copió y elaboró el filtro de amor patentado Brisa de Primavera, sacando de ello una ganancia ilícita, del que, y para que conste, detallamos aquí sus ingredientes: una ralladura de raíz de mandrágora, media cucharita de polvo de escamas de dragón, 10 pétalos de rosa, deshidratados entre las páginas del libro El Cantar de los Cantares, 2 gotas de sangre de novicio, el óxido de un clavo de ataúd y, por último, el susurro del nombre de la persona amada sobre la poción antes de agitarla. Julia no se molestó en volverse, con un suspiro contestó: «Lo niego». Fanta tecleó en su portátil e indicó a Julia que se acercara para imprimir su huella dactilar en la declaración junto con su firma. Hecho todo lo cual dobló sin mucho cuidado la pantalla táctil y se la guardó en el mismo bolsillo de donde la había sacado. «Muy bien, señorita»,
dijo aquella miniatura a un gran grano pegada, me temo que si la denuncia no se retira tendrá noticias del juzgado. Al oír esto, indignada, Julia empezó a temblar de pies a cabeza. Con ambas manos se cubrió el rostro, y movió ostensiblemente la cabeza a los lados, agitando su coleta pelirroja. Un profundo sollozo, amplificado por la concavidad hueca de las manos sobre la boca, hirió el aire, iniciando un inconsolable llanto. Y sin que le alcanzara ningún consuelo, exclamó: No, no y no. No soy una ladrona de hechizos. Y separó las manos de la cara, desafiante, dejando de llorar. No copié ese hechizo para comerciar con él. ¿Para qué lo utilizó entonces? A poca distancia, de pie, Herminio Fanta la miraba expectante. Esperaba a oír la respuesta de Julia, confirmando así una íntima suposición. Un estremecimiento sacudió los labios de Julia, revelando la lucha que se desarrollaba en su cabeza. Al fin contestó: Lo utilicé para mí misma. Otra vez las lágrimas asomaron a sus ojos. Lo utilicé para mí misma. Repitió por segunda vez, en un susurro: Como usted bien sabe, siguió diciendo, mirando aquel brotecito agostado, Carlota Wagner no es mi tatarabuela, sino mi madre, de lo que resulta que mi edad suma los 2 siglos. Así son las brujas, opinó, elevando los brazos en el aire, el brotecito, adelantándose a la revelación que iba a hacer Julia. Con tantos años, a una se le seca el corazón y las entrañas, y con ello las ilusiones, pero la primavera siempre regresa, y nos descubre dispuestas a repetir los mismos errores, a escuchar las mismas mentiras, a apurar de nuevo la falsa copa de la vanidad. Eso me decía cuando tenía 150 años, pero ahora, con 200 años, mi corazón no se deja engañar tan fácilmente, y las emociones y los goces que resultan de un amor así apenas dan para avivar una pequeña llamita votiva. Por eso se me ocurrió que podía aplicarme a mí misma un conjuro de amor, entonces busqué, y elegí el mejor. Hecha esta revelación, la cara de Julia se contrajo dolorosamente, y sus rasgos temblaron con espasmos nerviosos. De su boca, de labios convulsos, al fin salió la queja sangrante que desolaba su corazón. Pero él no me quiere. Ese bastardo no me quiere. Gritó, y profirió una larga serie de improperios y acusaciones, entre las cuales la menos grosera fue: hijo de cabra. Perder la cabeza a mis años por un sátiro con pezuñas y cuernos de cabrón. Nuevamente sus ojos se anegaron en lágrimas que, poco después, ya corrían por sus mejillas. Para completar aquel trágico duelo, con sus largas uñas se arañaba los antebrazos. Cálmate, Julia, lo arreglaremos. Tras ella, la voz del espejo pareció realmente conmovida al decir esto. Pero Julia no dio muestras de calmarse, por el contrario, huyó de la estancia a la carrera, sin dejar de llorar. En el pasillo, en los sucesivos espejos colgados en las paredes frente a los que pasaba, su abogado, con expresión compungida, repetía: Julia, Julia, Julia. En su dormitorio, Julia cerró de un portazo y se arrojó sobre la cama, no sin antes tomar la precaución de coger de su tocador abundante algodón. Pellizcando pedacitos de algodón con las puntas de sus finos y largos dedos, que luego acercaba con remilgada afectación a sus ojos, la bruja se secaba las lágrimas con cuidado de que cada copo de fibra blanca solo retuviera una única lágrima, porque, como todo el mundo sabe, para elaborar elixires y brebajes mágicos muy exclusivos, las lágrimas de bruja no tienen precio, y no digamos ya las lágrimas de una bruja enamorada. Son tanto como el sarro de la dentadura de un dragón. Fin.